En la HJUT 106.9, Cartografías Editoriales. Presenta y dirige María Elvira Jaramillo. Una presentación de Siglo del Hombre Editores. Formar parte de una sociedad permite diferentes modos de participación, unos más complejos que otros. Por ejemplo, firmar contratos de arriendo, entender las políticas de un seguro, analizar las condiciones de un crédito bancario, pagar los impuestos. Todo eso viene con el paquete de las posibles formas de ejercer la ciudadanía. A eso además le podemos sumar las responsabilidades de conocer y comprender los decretos, las leyes, las normas, las resoluciones y los convenios que afectan directamente nuestras condiciones de vida. Entonces, ¿por qué en esos diferentes modos de participación es necesario recurrir a un abogado? ¿Por qué todo tiene que ser tan complejo? ¿Por qué entender documentos públicos y administrativos es un reto? ¿Por qué nos sentimos en un mundo ajeno y opaco? Y tal vez lo más importante, ¿cuáles son las consecuencias de una deficiente comunicación entre el Estado y la sociedad? En este nuevo capítulo de Cartografías Editoriales recorreremos estas preguntas y será un viaje por 3 temas que en nuestra editorial nos preocupan mucho, de hecho nos apasionan, que son el lenguaje, el derecho y la cultura. Por eso aceptamos la invitación de un grupo de personas que se han preguntado por el derecho a comprender. Será entonces un recorrido que nos presentará discusiones teóricas, herramientas prácticas y experiencias de intervención alrededor del lenguaje claro. Bienvenidos a una discusión pública con una mirada integral y plural. Bienvenidas a la búsqueda por la transformación de imaginarios sobre el uso del lenguaje. Bienvenidos a la ruta del viaje del libro por el derecho a comprender. Una apuesta por la inclusión social y el ejercicio democrático. Un viaje que crece y un viaje que es el análisis lingüístico, histórico, político y social. Hemos decidido caminar con nuestros amigos de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes, nuestros coeditores en el libro Por el Derecho a Comprender. Un libro que es la suma de voluntades y de redes en Latinoamérica. Por eso hoy nuestra guía de viaje es Betsy Perafán, editora académica de esta publicación. Betsy es la presidenta de la Red de Lenguaje Claro de Colombia, es abogada y licenciada en matemáticas con maestría y doctorado en educación. Desde hace más de 20 años, Betsy es profesora asociada de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes y es formadora principalmente en temas de pedagogía, habilidades comunicativas y educación ciudadana. Betsy, bienvenida a Cartografías Editoriales, bienvenidas a este espacio en donde queremos acercar a los lectores no especializados a los temas de nuestra editorial. Gracias, María Elvira. Y un saludo a todos los que nos escuchan. No sé si quieres que empiece hablando de por qué esta corte musical para empezar. Claro que sí, cuéntanos porque a mí me dio mucha curiosidad. Claro, vale. Esta canción de Citarrosa nos invita sobre todo a 2 cosas, digo yo. Al paso a paso, a creer en ese granito de arena, a que podemos lograr las cosas con calma, no acelerando, no dando saltos. A veces creemos, como dice Citarrosa en una parte, que necesitamos revoluciones, transformaciones, incluso recurriendo a la violencia, y no. Como él dice, no hay revoluciones tempranas, ¿no? Es una crítica a quienes quieren cambios ya y que se desaniman mucho si con pequeños gestos no lo logran. Es una invitación, por ejemplo, a ser amable, ¿no? El funcionario que salude bien, que nos dé una respuesta concreta, que nos mire a los ojos, y todos, no solamente los funcionarios públicos. Entonces es una invitación a creer que una sonrisa le cambie el día a una persona, ¿no? Yo creo que a todos nos ha pasado que un gesto de cordialidad de alguien nos ayuda muchísimo a tener un día agradable y también a replicar esa amabilidad en otros, ¿no? Y el otro mensaje es desde abajo, es que el crece desde el pie es eso, pensar que en las bases, que nosotros
que pensamos no tenemos poder porque no somos el Estado o porque no tenemos mucho dinero, no somos las grandes empresas, no podemos buscar transformaciones. Y claro que sí, cuando pedimos, cuando exigimos que nos hablen en lenguaje claro o en un formato esté completo, ¿no? No nos hagan volver varias veces porque es que faltó algo, pues eso, si nosotros lo exigimos, estamos dando un mensaje de miren que nosotros queremos transformar esta realidad. Entonces confiemos, tengamos paciencia y seamos optimistas. Claro, cuando te oí hablar de la relación del libro con esta canción, pensaba en algo que me ocurrió durante toda la lectura del libro, y es evidente que hacer cosas para garantizar que las personas comprendan es una garantía de que tenemos sociedades más justas o que buscamos sociedades más justas, y la gente no se pregunta necesariamente por eso, ¿no? Nuestras preguntas en general están relacionadas con la educación, con la garantía como de los derechos que creemos pues son fundamentales, pero por el lenguaje, por la comprensión, nadie se pregunta, y tiene todo que ver con eso, ¿no? Pues la revolución también puede empezar por esas cosas que no son tan evidentes, ¿verdad? Exacto, así es, y de hecho pues te puedo empezar a contar de mi experiencia y cómo llegué entonces al lenguaje claro, por lo mismo que tú dices que uno no se pregunta eso. A finales del 2017 fui a Valparaíso, a la Universidad Católica de Valparaíso en Chile, con la idea de algo que como contabas de mi perfil, me interesa, que son las habilidades comunicativas. Y quería ver cómo las desarrollaban allá en los estudiantes de Derecho. Ellos tienen una columna vertebral, es decir, cada semestre hay una materia de habilidades comunicativas. Y ahí conocí a Claudia Poblete, que es una, además de las autoras del libro, nuestra invitada extranjera. Y ella me habló de la Red del Lenguaje Claro de Chile y del lenguaje claro en sí. Yo no tenía ni idea de eso, no sabía nada del lenguaje claro. Y cuando ya lo conocí dije, lo que tú dices, algo que está todos los días, que todos lo sufrimos, la falta de lenguaje claro, y nunca me ha preguntado eso, por ejemplo, en términos de una habilidad comunicativa tan básica como es que a mí me interese que el otro comprenda. Entonces eso me llevó a mí que llegar allá a Colombia, pues de una, hablar con la decana de Derecho en su momento y con el vicerrector y contarles de esa idea de crear la Red del Lenguaje Claro de Colombia. Y ambos, pues muy entusiasmados, dijeron, claro, esto hay que hacerlo, como no habíamos pensado antes, tenemos que acercar la universidad además a los ciudadanos, que vean que realmente nos importa la sociedad, porque a veces hay esas dudas frente a universidades privadas de élite, como suelen llamar, como los Andes, y eso nos movió a todos, a todos. Yo busqué financiación interna de la misma universidad y yo pensé que iba a ser muy difícil, iba a implicar muchos años y no. Realmente en octubre del 2018 ya estábamos lanzando oficialmente la Red del Lenguaje Claro de Colombia. Desde el pie, desde abajo, paso a paso, granito de arena por granito de arena, en la conversación que nos suscita nuestro libro Por el Derecho a Comprender. Estamos hoy con una guía de viaje que es fabulosa porque lleva más de 20 años trabajando en la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes y preguntando sobre temáticas que tienen que ver con la comunicación y con la pedagogía. Betsy es la editora de este libro, editora académica. Betsy, nos contaste que fuiste a Chile. Te hablaron del lenguaje claro, dijiste, ¿qué es esto? Porque no sabía de qué se trataba. Llegaste a Colombia, creaste la red, pero ¿cómo terminó esto en un libro? ¿Cómo terminó esto en el libro Por el Derecho a Comprender? Y cuéntanos entonces, ¿a dónde nos vas a llevar hoy en este viaje? Bien, si te parece, también hablamos de una metáfora que puede ser un viaje en un tren, ¿no? Me gusta la idea del tren también pensarla porque hay vagones, ¿no? Vamos en una dirección, hay unos rieles y hay alguien que pues está dirigiéndonos en el tren a un destino. Entonces lo veo los vagones como las entidades y personas en general, ciudadanos interesados en el lenguaje claro, pero la red está formada por entidades sean públicas o privadas, oficiales o privadas. Cada vagón hay una y no nos conocíamos, pero todos estábamos en la misma dirección, todos estábamos promoviendo el lenguaje claro. El guía de este viaje puede ser cualquiera de nosotros como ciudadano que tiene ese problema, ¿no?, de la comunicación. Y los rieles, los movimientos internacionales que ya existen desde hace más de 40 años, como lo cuenta Germán Arenas en uno de los primeros capítulos, y entonces teníamos el riel puesto para andar tranquilos. No nos conocíamos, esta oportunidad, como les contaba, de reunirnos entidades en Colombia, porque así como yo no sabía que existía el lenguaje claro, ni las redes internacionales del lenguaje claro o nacionales, tampoco sabía que había ya entidades en Colombia trabajando el lenguaje claro.
Entonces no es que algo que salió de la nada llegar aquí a crear la red. Por eso creo que fue tan fácil. Es decir, yo pensé que nos íbamos a demorar 2 años, 3 años, y no nos demoramos ni 2 meses mientras los trámites para empezar el proyecto de investigación y la financiación. Fue muy rápido porque ya habían gente en sus vagones con la misma dirección. Solo ya llegando, aterrizando al libro, que empezamos a meternos en los vagones de otros como hace uno muchas veces en un viaje en un tren, ¿no? Que se levanta, camina, sí, se encuentra en la cafetería que hay en la mitad del camino tal vez, entra a otros vagones, se sienta junto a alguien y empezamos a conversar. Entonces comenzamos a hablar de nuestras experiencias variadas, porque la red está integrada por universidades, también por entidades del sector oficial, del gobierno, de la rama ejecutiva, legislativa y judicial, de todas. Entonces, y incluso hay una entidad privada que es una firma de abogados de una egresada uniandina, preocupada desde hace años también por el lenguaje claro y sobre todo por la relación entre el diseño y el derecho. Entonces eso permitió que conociéramos experiencias tan variadas, teóricas, prácticas, intervenciones, experiencias de vida, que nos llevaron a pensar en, bueno, esto tenemos que contarlo y además promover, porque es uno de los objetivos de la red, promover el conocimiento del lenguaje claro, que se sepa qué es y se entienda. Entonces de ahí surgió la idea de que cada uno escribiera un capítulo. En ese momento éramos 5 entidades, recién empezamos a pensar en el libro, ya como les contaba somos 12, y pues hay 13 capítulos en el libro, pero algunos de las mismas entidades. La idea es obviamente crear uno segundo con las nuevas entidades de la red, y nos hicimos un ejercicio luego de conocer las experiencias de todos en viva voz, ya de leernos. Entonces un autor leía el capítulo de otro autor, le daba retroalimentación, comentarios, y esa persona pues tenía en cuenta los que considerara y hacía una mejora a su propio texto. Entonces después de eso ya hubo una revisión de pares externos para que fuera un producto de investigación que fue avalado por los pares y ya terminó pues en la publicación como tal. Listo, Betsy. Entonces tenemos claro que vamos en un tren desde abajo y vamos en una red con diferentes instituciones que se han preguntado por el lenguaje claro. Pero es hora de abrir el equipaje de este tren y de las múltiples instituciones. Cada una echará en su vagón lo que cree necesario. Entonces, hoy te voy a preguntar a ti, ¿qué son esas cosas clave que no pueden faltar en un recorrido sobre las reflexiones que estamos haciendo hoy? Yo quisiera empezar preguntándote por qué es realmente el lenguaje claro, que nos des ejemplos, porque de pronto suena como evidente, pero de pronto no. Gracias, María Elvira, por la pregunta, porque sí hay que empezar por ahí, por preguntarnos qué es el lenguaje claro. En el primer capítulo del libro, pues hay precisamente una referencia a eso, un análisis, una discusión sobre lo que se ha definido internacionalmente como lenguaje claro. Y en el libro lo que hacen Julio y Daniel es diferenciar cuando estamos hablando del lenguaje claro escrito y el oral. Cuando hablamos del lenguaje claro escrito, estamos refiriéndonos a un estilo de redacción, ¿no? Y aquí resalto la palabra estilo porque hay otros estilos de escritura como la novela, la literatura en general, los poemas, a los que no podemos aplicarles las mismas reglas del lenguaje claro, pues porque dañaríamos la novela, ¿no? Por ejemplo, si desde la primera página nos dicen quién fue el asesino, para que tengamos claro el final, no. Entonces, es un estilo especial de redacción que está centrado en los documentos, sobre todo que elabora el Estado, también entidades particulares, pero creo que la preocupación central ha estado mucho en lo que hace el Estado a través de sentencias, leyes, respuestas a derechos de petición, por ejemplo, diligenciar un formato, seguir un trámite. Entonces, que estén redactados de una manera que el ciudadano entienda la información que le están dando, esté solo lo que necesita saber, esté completa, ¿no? Que no necesite irse a otros lados para entenderla, y sea eficaz en el sentido de que le sirve, la puede utilizar efectivamente para lo que necesita. Entonces, eso no tiene que ver solamente con el contenido, que ya hablaremos más adelante de cuáles son esas pautas de redacción, sino también con la estructura misma de cómo está armado un documento, y también del diseño, ¿sí? Que sea una manera amigable, ¿sí? Que sea agradable para que uno realmente quiera leer un texto. Y cuando estamos hablando en lenguaje claro en la oralidad, pues se habla de una práctica comunicativa, ¿no? Okay. En donde hay un hablante, hay un oyente, y se alternan ese rol de hablante-oyente. Y aquí el interés central está también en que esa conversación sea cordial, sea respetuosa. El lenguaje corporal pues invita también a ver que hay una humanidad ahí, ¿no? Hay un contacto visual, claro. hay una sonrisa si es el caso, o un gesto de comprensión de la situación, un interés sincero, el tono de la voz, ¿no? La velocidad que se usa, la cantidad de palabras que uno usa, ser muy conciso, ser muy preciso. También lo mismo para lograr pues una comunicación eficaz y eficiente, ¿no? Que no le implique más tiempo ni al funcionario ni a las personas, más de lo necesario para lo que uno va a una entidad. Hay una reflexión que ustedes
tienen en el libro, en diferentes capítulos, que yo creo que a nosotros nos preocupa desde la editorial, y es recordar que un texto o un documento administrativo o jurídico es finalmente un texto, ¿no? Es una invitación a un lector. Y ustedes ponen siempre quién es su lector, ¿no? ¿Quién es ese ciudadano que está leyendo? ¿Cómo son esas reflexiones frente a integrar al otro, a los ciudadanos, desde el lenguaje claro? Sí, y efectivamente es que es algo en lo que yo pensaba cuando viajé a Chile, era cómo nunca pensé en el receptor del mensaje, ¿no? Algo que uno parece tan evidente o es tan obvio que lo pasa por alto, ¿no? Entonces, efectivamente es pensar a quién va dirigido mi documento. Una sentencia, ¿a quién va dirigida? Pensemos en una demanda de tutela, una acción de tutela. No se necesita abogado. Ahora que hablabas de para tantos trámites que uno necesita un abogado. Entonces la sentencia, ¿por qué no está dirigida, la sentencia de tutela, al ciudadano que presentó su demanda, ¿no? No la entiende, ¿no? Porque está escrita la sentencia para un abogado. A veces ni siquiera los mismos abogados entendemos las sentencias, ¿sí? Porque están escritas de una manera bastante complicada, innecesariamente complicada, que podemos luego entrar en detalles sobre dónde está lo complicado. Entonces, no estamos pensando en eso, en la persona que está recibiendo el mensaje, la información que necesito darle, o una sentencia que es una condena, ¿no? Por ejemplo, y la persona no entiende por qué lo condenaron, o ni siquiera entiende si lo condenaron, lo absolvieron, se ganó una herencia, dice Claudia Poblete, uno no tiene claro qué es lo que le están diciendo. Entonces, que esté muy claro. Hay algunas, por ejemplo, en Argentina, que se está trabajando bastante el lenguaje claro en la rama judicial, hay jueces que dedican un apartado dirigido directamente a los niños que presentaron pues a través de sus padres, ellos mismos la denuncia de un caso de abuso sexual. Entonces contarles qué fue lo que decidió el juez con el lenguaje propio para los niños, ¿no? Y decirles no fue tu culpa, ¿no? No fue su culpa. O adolescentes condenados, ¿no? Y de todas maneras es de una manera muy cordial que el juez le dice, mira, entiendo tus problemas con las drogas, entiendo que te faltó cariño de tus padres, es decir, una manera muy cercana que es realmente una invitación a la resocialización, a cambiar su forma de vivir, de reintegrarse a la sociedad, o apartados que van dirigidos pronto a mujeres que han sido víctimas de violencia, pero que entiendan efectivamente las decisiones, o quien va a ser condenado, tratado con respeto, porque una persona, como dice una jueza en Argentina, María Lorena Tula, que a veces, dice ella misma, empezamos la audiencia y los jueces ya juzgamos al supuesto victimario, ¿no? De una vez ya lo miramos mal, ya ni siquiera le hablamos directamente a él, o le hablamos feo o fuerte, ¿no? De una vez ya lo estamos condenando, cuando ni siquiera ha empezado el proceso. Y no se le menciona el nombre, ¿no? Ya tienes como... Exacto. Su sujeto ya es el del culpable, el de... No hay un reconocimiento del sujeto. Eso es muy importante, es el acusado. El ¿no? acusado. Pero no con nombre propio. En estas sentencias con lenguaje claro se usan nombres propios. Eso es clave. Y hay otra cosa que surge y que me encantaría que pudiéramos echar en esta maleta, y que ustedes también lo dicen en el libro, es la relación entre Estado y lengua. ¿Cuáles son las implicaciones del Estado y, por ejemplo, relaciones verticales, uso del poder, bueno, todo eso? Tal cual, lo que has dicho. En otro de los capítulos, hay 2 capítulos de Julio y Daniel del Instituto Caro y Cuervo, hablan de esta relación entre lengua y Estado, sobre todo para decir que la lengua es el medio por el cual el Estado presta un servicio al ciudadano, ¿no? Y así Carolina Moreno, en otro capítulo sobre la administración pública, habla de eso, del servicio. Entonces, lo que tú dices, o sea, como así que el poder, ¿no? Aquí lo que importa es realmente pensar que el funcionario está para servir al ciudadano, ¿no? Está para servirnos a todos, o sea, una relación obviamente mutua de respeto. Y si es un servicio al ciudadano, es necesario, es fundamental que el ciudadano entienda, se le facilite la vida, la comunicación. Y fíjate que hay entidades públicas, como te decía, que están en la red trabajando en lenguaje claro, y otras que aún no están en la red, pero seguro que lo hacen, donde su interés principal es facilitarle la vida al funcionario, y está muy bien, es que el lenguaje claro es un beneficio mutuo, ¿sí? Hay entidades que efectivamente los funcionarios pueden trabajar mucho más tranquilos, porque ya todo está muy claro en un formato que se entregó, en el trámite que se dio. No hay ciudadanos, a mí me ha pasado, creo que a todos, que hace poco, el fin de semana, que tuve que ir a una EPS y duré 2 horas haciendo fila. Cuando finalmente me atendieron, me dijeron que no era ahí, ¿no? Que no era, que ellos no prestaban, me han dicho que eso no lo cubría la EPS, siendo que la misma odontóloga de la EPS me dijo
tome esta orden. Y yo me di cuenta en esas 2 horas que estuve ahí sentada, que no estuve pegada al celular, sino prestando atención a lo que ocurría a mi alrededor, que yo creo que eso es bueno hacerlo, que mucha gente que se acercaba a las ventanillas decía al final, ¿por qué no me dijo eso antes? ¿Por qué no me informaron nadie me eso explicó. antes? ¿Por qué nadie me explicó? Exacto. Y entonces yo pensaba eso y le decía a la funcionaria que me atendió, es que mira, todo el tiempo que ustedes habrían podido ahorrar, evitar aquí dilatando todo para ustedes, para nosotros, si desde un comienzo la persona tiene muy claro toda la información, ¿no? O sea, nos perjudica a ambos, no solamente a nosotros el tiempo que se nos va acá. Entonces las mismas entidades que implementan el lenguaje claro se dan cuenta efectivamente de eso, cómo estar todo centrado la lengua en el servicio al ciudadano es un beneficio para ambos, ¿no? Entonces el objetivo siempre de la comunicación de un funcionario público debe ser facilitarle al ciudadano su trámite, la vuelta, lo que está haciendo en una entidad. Viaje en un tren lleno de redes, de personas, de instituciones, de voluntades que buscan pensar el lenguaje claro como una herramienta para hacer sociedades más justas. Estamos hablando de nuestro libro Por el derecho a comprender. Estamos conversando con la editora académica de este libro, con Betsy Perafán. Betsy, ya hemos echado un montón de cosas en la maleta, nos hemos ido de viaje, hemos hablado de diferentes momentos del libro, temas cruciales. Pero hay una cosa que quisiera hablar contigo y que le explicáramos a la gente por qué este merengue en esta canción, en este tren. Bien, porque esta canción se refiere a la falta de humanidad en la atención, en el servicio de salud. Aunque yo, pues, obviamente, por la profesión que tengo, me enfoco mucho en el derecho y muchos de los que estamos como autores en el libro, nos enfocamos en lo que pasa con como les contaba, sentencias, leyes y otro tipo y actos administrativos en general, es decir, productos del Estado. También es verdad que en el sector salud hace mucha falta el lenguaje claro. Y algo como en la atención básica que hemos venido hablando, el ejemplo que les daba en una EPS, que efectivamente nos muestra esta canción eso, que un desinterés por el ser humano. Y como dice Brigitte Quintero, un capítulo que me parece muy bonito del libro, cuando nos habla de cuando es humano el lenguaje se vuelve un acto creativo, ¿no? Sí. Entonces cada atención es distinta. Y yo creo que eso también a los funcionarios, en general a quienes prestamos un servicio, incluso yo digo, presto un servicio cuando soy profesora en un salón de clase, el servicio de educación. Si realmente tenemos un trato humano, nuestras clases son distintas siempre, no caemos nunca en la rutina, en la monotonía de nuestro trabajo. Entonces la invitación de la canción es a humanizar nuestro trabajo, y aquí el ejemplo concreto es en la salud. Y yo creo que eso de tratar de cruzar el Niágara en bicicleta es lo que sentimos cada vez que tenemos que hacer un trámite, ¿no? Entonces se vuelve imposible. Betsy, quisiera extrapolar un poco esta discusión a otras cosas que no necesariamente tienen que ver con el derecho, como por ejemplo cuando nos preguntamos en Siglo del Hombre por estrategias de divulgación del conocimiento, nos tenemos que preguntar por el uso del lenguaje y los estereotipos, ¿no? ¿Qué estoy comunicando al decir estas palabras? ¿Qué estoy transmitiendo cuando uso esta sigla, cuando uso este término en inglés? Todas esas preguntas son válidas dentro de la reflexión del lenguaje claro. ¿Cómo lo entiende el libro? Y aprovecho y te meto de una de las recomendaciones finales de viaje, y es ¿cuál es el papel de toda la sociedad sobre el uso y la apropiación de conversaciones claras entre nosotros? Bueno, también has hablado hoy de las pautas, ¿no? Que son muchas, pero entre esas, pues los invito a leer el libro, ¿no? Para conocerlas en detalle, pero un texto, si está escrito en lenguaje claro, con una sola lectura es suficiente. Me explican las siglas, no tengo que irme a otro documento para entenderlas, ¿no? No uso palabras técnicas si no son necesarias, es decir, si son fácilmente reemplazables. Si son necesarias, pues las explico, porque siempre estoy pensando si a quien va dirigido el texto, pues podría entenderlas o no. Es decir, hay muchas pautas de redacción que hablamos en el libro, que se analizan. Claudia Poblete las explica con calma, y en otros capítulos también. Y lo otro, ya frente a estos estereotipos, también es pensar en creencias o imaginarios culturales que dificultan promover el lenguaje claro, o que lo veamos algo tan evidente y tan necesario. Uno de ellos puede ser esa creencia de que si alguien habla muy enredado o escribe muy enredado, muy inteligente. Es que es muy inteligente, ¿no? Ya sabía, el estereotipo es tenaz. Es tenaz, porque todos creemos entonces que si yo no digo nada, porque es que si yo digo que no entiendo, es que estoy evidenciando que soy bruto, ¿no? Que soy poco inteligente, y eso no es cierto, ¿no? Entonces, eso nos debe animar también. Y la última pregunta que me hacía frente a la responsabilidad como sociedad es a exigir
exigir el lenguaje claro. Mira, no te estoy entendiendo, obviamente con todo el respeto, decirlo, no entiendo esto, por favor dímelo claramente, que yo entienda y no tenga que volver o reclamar cada vez que nos pasa un chasco, un problema como el que contaba de perder mucho tiempo porque nunca me informaron, generar esos cambios. Lo otro es que el lenguaje claro implica pérdida de rigor y no es cierto, es más, es todo lo contrario. Es una apropiación del conocimiento y decirlo de otra manera evidencia que uno sí sabe. Tal cual, porque de hecho es un esfuerzo doble. Cuando yo tengo que pensar o darle importancia a que el receptor de mi mensaje lo entienda, pues un esfuerzo adicional a que yo comprenda es cómo hago para que el otro comprenda también, ¿no? Entonces no se pierde rigor. De hecho, incluso no necesariamente el lenguaje claro es brevedad, pero sí es una consecuencia muy probable cuando uno ve con calma las pautas de elaboración de un documento o de hablar en lenguaje claro. Pero sí hay una frase que a mí me gusta y es: si hubiera tenido más tiempo, te habría escrito una carta más corta. En tren nos fuimos de viaje por nuestra publicación Por el Derecho a Comprender. Betsy, muchas gracias por acompañarnos hoy, por guiarnos en este recorrido que nos compete a todos. De hecho, nos invita a pensarnos cómo desde abajo, poco a poco y desde el pie, se pueden construir sociedades más justas. Gracias. Bueno, y ustedes quienes nos escuchan, esperamos que este programa haya despertado en ustedes diferentes reflexiones alrededor de los estereotipos, sobre todo estereotipos relacionados con el uso del lenguaje. Y si quieren seguir conversando, pues bueno, los invitamos a que vayan a buscar este libro en librerías, está en ebook, está en todas partes. Búsquenlo en libreriasiglo.com y en librerías del país. Y también podemos seguir hablando en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram y en Twitter como @Siglo del Hombre. Nos vemos en un próximo recorrido en un nuevo reto editorial. En la HJUT 106.9, Cartografías Editoriales. Presenta y dirige María Elvira Jaramillo. Una presentación de Siglo del Hombre Editores.